Valencia siempre había sido una ciudad cálida, no solo por su clima, sino por el modo en que los rayos del sol se colaban entre los balcones y pintaban de oro las fachadas antiguas. Clara Martín Ortega, de 29 años, miraba por la ventana del piso nuevo con una sonrisa tímida. Tenía cajas de cartón apiladas en la entrada. Y el eco de sus pasos sobre el parquet sin alfombra le recordaba que comenzaba una nueva etapa. Una etapa que en ese momento parecía prometer amor, hogar y estabilidad. Era una mujer organizada, con sueños modestos, tener un rincón propio, una rutina compartida, alguien con quien construir un presente sin sobresaltos. Julián, en cambio, era espontáneo, encantador. Con una sonrisa que sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Era vendedor de autos usados y cambiaba de trabajo con frecuencia, pero siempre aseguraba que esta vez sí era la definitiva. Durante las primeras semanas, la convivencia fue una luna de miel. Cocinaban juntos, compraban plantas para el balcón, y discutían si era mejor tener un gato o un perro. Clara, con su libreta de listas interminables, llevaba el control de los gastos, organizaba el menú semanal, y decoraba con pequeños detalles cada rincón. Julián se reía de su obsesión por el orden. Pero decía que eso era lo que más admiraba de ella, su capacidad para convertir cualquier caos en armonía. Un día de abril, cuando el aire olía a azahar y los turistas comenzaban a llenar las calles del centro, Julián llegó a casa con una propuesta. ¿Sabes? He pensado que podríamos comprar un coche entre los dos. Uno más grande para los fines de semana, para cuando viajemos. No es mucho dinero. Y con mi trabajo actual, tendría facilidades para conseguirlo. Clara se quedó en silencio. No era que desconfiara de Julián, pero nunca habían hablado de compartir deudas. Ella tenía un historial financiero impecable y cuidaba cada centavo. Julián, por otro lado, era más bien del tipo gasto hoy, ya veremos mañana. ¿Y lo pondríamos a nombre de los dos?, preguntó ella con cuidado. Julián bajó la mirada un instante. Bueno, esa es la cosa. Sería nuestra inversión. La palabra nuestra resonó en su cabeza. Clara vaciló. Sabía que no era lo ideal, pero también pensó en todo lo que habían construido juntos. Él no le había fallado nunca de forma evidente. Además, se dijeron que era una señal de confianza. Un paso más en la relación. Está bien, dijo después de unos minutos. Pero lo hacemos por escrito. Y tú te encargas de los pagos mensuales. Por supuesto, mi amor, dijo Julián abrazándola. Eres la mejor. Firmaron los papeles a la semana siguiente. Un préstamo de $20.000 a su nombre. Destinado, supuestamente, a la compra del coche. Julián la acompañó a la sucursal, bromeó con la empleada del banco, y salió con el contrato bajo el brazo como si fuera un trofeo. Pero el coche nunca llegó. Pasaron los días y Clara preguntaba con naturalidad. ¿Y el coche? Ya lo viste. Estoy decidiéndome entre dos modelos, decía él. No quiero apurarme. Pasaron las semanas. ¿Al final qué pasó con el coche? Mejor vamos a esperar un poco, hay una oferta que saldrá el mes que viene, respondía, evitando mirarla. Clara empezaba a notar otras señales. Julián llegaba más tarde. Se encerraba en el baño a contestar mensajes. Se mostraba irritable por pequeñas cosas. La dulzura con la que antes la miraba fue sustituida por una indiferencia que pesaba. A veces desaparecía un día entero y volvía diciendo que había estado con su madre enferma. Clara quiso creerle, pero el instinto le susurraba otra cosa. Una noche, mientras cenaban en silencio. Que me estoy perdiendo cosas. Clara sintió como el mundo se le desmoronaba. Ni una explicación, ni una discusión. Solo una decisión tomada de antemano. ¿Estás con otra persona? No es eso. Solo necesito espacio. No quiero herirte más. Y se fue. Al día siguiente, cuando Clara regresó del trabajo, Julián ya no estaba. Se había llevado sus cosas, incluso algunas que eran de ella. El lugar que antes olía a hogar, ahora olía a abandono. Durante varios días, Clara lloró sin parar. La traición era difícil de digerir, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir.
A la semana de su partida, Clara recibió una carta certificada del banco. Al abrirla, su pulso se aceleró. Estimada señora Clara Martín Ortega, le recordamos que su préstamo de 20.000 USD presenta un retraso de 30 días en el pago. Le solicitamos regularizar la situación a la mayor brevedad para evitar cargos adicionales. Se le heló la sangre. El préstamo. El coche. Julián. Una deuda de $20.000, que ella había firmado por confianza, estaba ahora íntegramente sobre sus hombros. Dejó caer la carta sobre la mesa y se desplomó en el sofá. Sin saber si debía llorar o gritar. El apartamento estaba demasiado silencioso. Donde antes sonaban risas y promesas de futuro, ahora solo quedaban ecos y cajas vacías. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, murmuró más para sí misma que como una queja real. Los días siguientes transcurrieron entre llamadas al banco, correos electrónicos y silencios dolorosos. Soy Clara Martín Ortega. Hace poco más de un mes firmé un préstamo de $20.000 americanos aquí, y he recibido una carta informándome de un retraso en los pagos. Necesito saber qué ha pasado exactamente, dijo, tratando de mantener la compostura. Un momento, por favor, respondió el joven detrás del escritorio, tecleando su nombre en el sistema. Después de unos minutos, el asesor frunció el ceño. Según los registros, el monto total fue transferido a una cuenta personal vinculada a su contrato, 3 días después de la aprobación. Aquí está el extracto. Clara se inclinó para ver la pantalla. Tendrá que firmar una solicitud formal, pero como usted es la titular del préstamo, no habrá problema. Salió del banco con un sobre cerrado bajo el brazo y una nube aún más densa en su mente. Julián había retirado todo el dinero, sin consultarla, sin dejar rastro. Clara comenzó a entender lo que había sucedido. Él nunca había pensado en comprar un coche. El préstamo fue su plan desde el inicio y ella, sin saberlo, había sido su cómplice involuntaria. Esa noche volvió a casa con la cabeza ardiendo. Sin dejar huellas más allá de la transacción digital. Me usaste, dijo en voz baja, mirando una foto de ambos que aún quedaba colgada en la pared. La quitó con fuerza y la arrojó a la basura. Se reunieron en una cafetería modesta del barrio. Su padre, un hombre de manos trabajadas y ojos sabios, la escuchó con atención mientras ella relataba todo, la relación con Julián, el préstamo. La ruptura, y ahora la deuda. Te lo dije, hija. Te dije que ese chico no me daba buena espina. Clara asintió avergonzada. Lo sé. Pero no quiero quedarme llorando. Quiero solucionarlo. Quiero denunciarlo. No es justo que él desaparezca con el dinero y yo cargue con todo. Su padre le apretó la mano. Estoy contigo. Pero cuida tu salud, hija. Esto puede ser una guerra larga. Clara volvió a casa y comenzó a organizar su vida de nuevo. Hizo un nuevo presupuesto. Canceló su suscripción al gimnasio, bajó el plan del móvil, eliminó todo gasto no esencial. En la oficina. Pidió hacer horas extra. Por las tardes aceptó ayudar a una amiga en una tienda de ropa por comisión. El cansancio se convirtió en rutina, pero el dolor emocional la mantenía en movimiento. En paralelo comenzó a investigar opciones legales. Contactó con varias asociaciones de defensa al consumidor, hasta que una le recomendó a una joven abogada recién graduada llamada Marta Lledó, quien ofrecía asistencia legal gratuita para mujeres en situación de abuso financiero. Tu caso es complejo, le dijo Marta en su primera reunión. Pero no imposible. El mayor reto será demostrar que hubo dolo, es decir, que él te engañó deliberadamente para que firmaras. Y eso no es fácil sin pruebas. Tengo el contrato. Clara negó con la cabeza. Nadie más estaba al tanto. Entonces habrá que reconstruir la historia paso a paso. No será rápido, Clara. Pero si estás dispuesta a seguir adelante, yo te acompaño. Estoy dispuesta, afirmó sin dudar. A partir de entonces las semanas se llenaron de trámites legales, solicitudes de documentación, declaraciones juradas y noches sin dormir. Marta presentó una demanda por fraude contractual y abuso de confianza. El caso fue admitido, pero Julián seguía sin aparecer.
Clara también presentó una denuncia policial. Por si había lugar para una causa penal. No tenía muchas esperanzas, pero necesitaba sentir que hacía algo más que sobrevivir. Que estaba luchando. Un día, revisando un viejo correo, encontró un mensaje que Julián le había escrito semanas antes de la firma del préstamo. Tranquila, Clara. Este coche será el primero de muchos planes juntos. Gracias por confiar en mí. No te voy a fallar. Lo imprimió. Era una prueba más. No contundente, pero sí una pieza del rompecabezas. Al cerrar los ojos esa noche por primera vez desde que recibió la carta del banco, Clara no lloró. Aún estaba lejos de la justicia. Aún debía cada centavo. Pero tenía un plan. Tenía una aliada. Y sobre todo había recuperado lo más importante, la dignidad de no callarse más. Números flotando en su mente, recordatorios del banco, y el peso de una deuda que no era suya. O al menos no moralmente. Se había convertido en una experta en rastrear detalles. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, revisaba los movimientos bancarios del préstamo. Esperaba, en vano, encontrar un ingreso inesperado, una señal de arrepentimiento o algo. Pero la cuenta estaba en ceros. Igual que la respuesta de Julián. Desde que lo denunció y presentó la demanda, Clara había intentado localizarlo por todos los medios posibles. Llamadas, correos, mensajes por redes sociales. Pero si conseguimos demostrar que actuó con mala fe y dolo, podremos iniciar una acción civil y posiblemente penal. Confía en el proceso. Pero confiar en el proceso no pagaba las cuotas. Clara estaba ahogada. La clínica donde trabajaba le había reducido el contrato a media jornada. Sus ingresos eran insuficientes y los intereses crecían. Tuvo que aceptar trabajos de fin de semana limpiando oficinas, y por las noches ayudaba a una profesora jubilada con tareas administrativas. Lo más doloroso no era el cansancio físico. Las redes sociales la agotaban, fotos de parejas sonrientes, anuncios de viajes y consejos de influencers sobre cómo vivir sin estrés. Una tarde exhausta, decidió pasar por el banco para renegociar la deuda. El gerente, un hombre de gesto impasible, la recibió sin emoción. Señorita Martín, comprendo su situación. No quería llorar frente a ese hombre. No otra vez. Salió del banco con una mezcla de rabia y desesperanza. Pensó en todo lo que había hecho por Julián. Lo había cuidado cuando estaba enfermo. Lo había apoyado cuando perdió un empleo, lo había defendido frente a amigos que dudaban de su carácter. Y a cambio, él le había dejado una deuda, un silencio. Y un nombre manchado en el sistema financiero. Esa noche se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir. No un correo ni una carta legal. Escribió para sí misma. Un diario, un desahogo. Una confesión. Me cuesta respirar a veces. No por el dinero, sino por la traición. Por la vergüenza. Por haber confiado ciegamente. Me dijeron que el amor era entrega. Pero nadie me dijo que también podía ser una trampa. Hoy prometo una cosa, no me rendiré. No me voy a hundir. No soy solo una víctima. Soy una mujer que lucha. Guardó el archivo y lo tituló. He recibido notificación del juzgado. Julián fue localizado en Barcelona. Trabaja en una empresa de paquetería con otro nombre, Julio R. Garrido, una pequeña variación, pero es él. Tienen prueba del DNI. Parece que usó una dirección de un primo para registrar todo. ¿Y ahora? Ahora el juzgado podrá citarlo formalmente. Si no se presenta, se emitirá una orden de comparecencia forzosa. Pero lo importante es que ya no es un fantasma. Por primera vez en meses, Clara sintió algo parecido a esperanza. Julián no estaba en otro país. No era inalcanzable. Estaba a menos de 400 kilómetros, escondido tras un nombre falso, creyendo que podía zafarse para siempre. Días después, Marta presentó una ampliación de la demanda incluyendo la nueva información. Solicitó el congelamiento de cualquier bien a su nombre en caso de que se intentara fugar de nuevo.
Pero mientras el proceso seguía su curso, Clara debía seguir trabajando. Las deudas no esperaban. Recibió una nota del banco informándole que sería incluida en una lista de morosos, si no pagaba al menos una parte del monto pendiente en los siguientes 30 días. Fue entonces cuando vendió su ordenador portátil, el mismo que usaba desde la universidad. Con el dinero cubrió una cuota parcial. Luego vendió una bicicleta. Y un reloj que su madre le había dejado. Cada objeto vendido era una herida más. Pero también era un paso más hacia su libertad. Una tarde después de dejar papeles en el juzgado. Pasó por la estación de tren. Se quedó allí un rato, mirando cómo partían y llegaban personas. Sintió ganas de subirse a uno, desaparecer, empezar de cero en otra ciudad. Pero no. No podía huir. No quería parecerse a Julián. En lugar de eso, sacó su libreta y escribió otra promesa. Cuando esto acabe, voy a contar mi historia. No por venganza, sino para que ninguna mujer firme jamás un préstamo por amor sin entender las consecuencias. No somos tontas. Somos confiadas. Y hay una diferencia enorme. Promesas rotas, sí. Pero nuevas promesas también. Esta vez hechas consigo misma. Y esas, claras si pensaba cumplirlas. El correo electrónico llegó a las 8:03 de la mañana. Clara ya estaba en la cocina, terminando su segunda taza de café mientras revisaba el calendario de pagos del mes. El asunto del mensaje decía, notificación de comparecencia, Tribunal de Primera Instancia de Valencia. Su corazón dio un vuelco. Durante meses había esperado esa señal. La confirmación de que Julián finalmente sería citado. Abrió el correo con manos temblorosas. Se comunica a la señora Clara Martín Ortega que el demandado Julián Romero Garrido ha sido formalmente citado a comparecer ante el tribunal en fecha. Un suspiro largo, casi de alivio, se le escapó entre los labios. Marta. Su abogada la llamó casi de inmediato. Lo tenemos, Clara. Ya es oficial. El juzgado lo ha localizado y ha emitido la citación. La primera audiencia está programada para dentro de 6 semanas. ¿Y si no se presenta? Si no se presenta sin causa justificada, el juez puede ordenar su comparecencia forzosa. Pero esta vez, no podrá hacerse el invisible. Lo tienen registrado laboralmente. Que sentía que algo concreto estaba ocurriendo. Que el sistema, tan lento y opaco al principio, finalmente empezaba a moverse a su favor. Pero la alegría le duró poco. 2 semanas después. Marta la llamó nuevamente. Esta vez con tono tenso, casi frustrado. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Julián renunció a su trabajo hace 3 días. Se presentó con una carta de baja voluntaria. Y según la empresa, también se mudó. La dirección donde fue citado ya no es válida. Clara sintió como si alguien le hubiese dado una bofetada. Su estómago se revolvió de inmediato. ¿Otra vez lo perdimos? Estamos haciendo todo lo posible. He pedido al juzgado que rastree nuevos movimientos financieros o registros de actividad. Pero esto va a retrasar todo. La humillación de tener que explicar una y otra vez la misma historia, la mirada incrédula de algunos conocidos que pensaban que ella debía haber sabido. ¿Y ahora? Cuando parecía que Julián finalmente tendría que dar la cara, huía otra vez. La sensación de impotencia era devastadora. Como si el mundo estuviera diseñado para proteger a los que engañan. Mientras los que sufren deben luchar con cada centímetro de fuerza que les queda. Esa noche Clara no cenó. Se quedó en su escritorio revisando el expediente del caso una y otra vez. Había fotos. Documentos, capturas de pantalla de conversaciones, extractos bancarios. Todo lo que durante meses había reunido como piezas de un rompecabezas doloroso. A medianoche escribió un correo a Marta. No quiero rendirme. Pero siento que estoy perdiendo el juicio incluso antes de llegar al juicio. ¿Tiene sentido seguir? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Sí, Clara. Tiene sentido. Esto no es solo por ti. Es por todas las que vienen detrás.
Este tipo de fraude emocional y financiero se repite constantemente. Y aunque la ley no lo diga con esas palabras. Tú has sido víctima de abuso de confianza. Vamos a seguir. Pero necesito que sigas fuerte. Clara imprimió ese correo y lo pegó en la puerta del frigorífico. Poco después, recibió una llamada inesperada. Era Lucía, una excompañera de instituto que no veía desde hacía años. Clara había compartido su historia en un grupo privado de Facebook para mujeres víctimas de estafas y abusos de pareja. No había mencionado nombres, pero Lucía reconoció los detalles. ¿El tipo del que hablas es Julián Romero?, preguntó directamente. Sí, respondió Clara desconcertada. Tuvimos una cita hace unos meses. Me lo presentó una amiga. Dijo que se llamaba Julio R. Garrido, pero tenía la misma cara. Me pareció encantador al principio, pero al segundo encuentro ya me estaba pidiendo ayuda con unos trámites. Algo no me cerró y lo bloqueé. ¡Qué miedo! Clara sintió una mezcla de rabia y alivio. No era la única. Y quizás tampoco sería la última si no lograba detenerlo. ¿Estarías dispuesta a testificar si hiciera falta?, preguntó. Sí. Absolutamente. Lo que te hizo es una canallada. Con esa nueva pieza, Marta solicitó al juzgado la reactivación de la citación. Esta vez incluyendo la declaración de Lucía como indicio de reincidencia en la manipulación con fines financieros. El juez accedió y se emitió una nueva orden de localización. Mientras tanto, Clara tomó una decisión: no se escondería más. Comenzó a escribir en un blog personal. Con seudónimo pero con detalles reales. Promesas Rojas se llamaba el sitio. En él contaba su historia. Capítulo a capítulo, incluyendo extractos de correos, reflexiones personales y consejos para otras mujeres. El blog empezó a circular. Recibió mensajes de apoyo. Está usando el mismo rostro pero diferentes nombres. No puede escapar para siempre. Y no lo hará, afirmó Marta. Vamos a usar todos los medios legales disponibles. Tarde o temprano, caerá. En ese instante Clara entendió algo fundamental: aunque el proceso fuera lento, aunque la justicia no siempre llegara en el tiempo deseado. Ella ya no era la mujer rota que se quedó sola frente a una deuda. Era otra. Una que no solo luchaba por sí, sino también por todas las que venían detrás. Y esa mujer no se iba a rendir. Había algo en su grosor, en su peso casi simbólico, que ya le anticipaba el contenido. No era una simple notificación. Era una advertencia. Entró a casa. Dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente al escritorio. Respiró hondo antes de abrirla. Sus dedos ya no temblaban como antes. Estaba cansada, sí. Pero había aprendido a mirar el miedo de frente. Estimada señora Clara Martín Ortega. Nos dirigimos a usted por última vez antes de proceder con la inclusión de su nombre en la Central de Información de Riesgos de España, CIRBE. El saldo pendiente de su préstamo personal, N. Grados 98214-B, continúa sin regularizar. A partir del 1 de octubre su situación será considerada de alto riesgo. Lo cual afectará gravemente su historial crediticio y su capacidad de acceder a productos financieros futuros. Le instamos a contactar con nosotros de inmediato para evitar consecuencias irreversibles. Clara apoyó la carta sobre la mesa y se quedó mirándola como si fuera un objeto maldito. Era una víctima. Una más entre tantas. Y aún así, el sistema insistía en tratarla como culpable. Esa noche, casi sin pensarlo, escribió una nueva entrada en su blog Promesas Rojas. Tituló el post: Una carta más, un paso menos. Hoy recibí la carta que tanto temía. El banco me recuerda que soy un número negativo. Que mi nombre, al que mi madre tanto cuidó desde que nací, será marcado por una deuda que no usé, que no toqué, que ni siquiera huelo. Me preguntan si tengo intención de pagar. Y sí, claro que pago. Pago cada día con mi salud, con mis horas de sueño. Con la tristeza de tener que vender mi pasado para comprar un presente. Pero también pago con lucha. Con dignidad. Y con palabra. Esta historia no termina aquí.
Cada carta que me mandan es una prueba más de que sigo en pie. A los que me leen, si estás pasando por algo parecido, no te calles. El silencio no salva. Hablar nos salva. Publicó el texto sin corregirlo. Crudo. Honesto. Y se fue a dormir exhausta. Al día siguiente al despertar, el blog tenía más de 500 comentarios. Algunas mujeres contaban sus propias historias. Otras simplemente le agradecían por poner palabras a lo que ellas no sabían cómo expresar. Pero hubo uno entre todos que llamó su atención. Hola Clara. Me llamo Irene Bayo. Trabajo como redactora en el portal digital Voces Reales, una plataforma enfocada en justicia social y empoderamiento femenino. He leído tu blog completo esta madrugada y me conmovió profundamente. ¿Estarías dispuesta a darme una entrevista? Me encantaría que más personas conocieran tu historia. Lo que estás haciendo es valiente. Y necesario. Clara leyó el mensaje al menos 5 veces. No era la primera vez que alguien elogiaba su fortaleza, pero sí la primera vez que una profesional del periodismo mostraba interés real por amplificar su voz. Respondió con cautela, pero sin dudar. Hola Irene. Gracias por leerme. No sé si soy valiente, pero sí estoy cansada de callar. Si mi historia puede ayudar a alguien más, estoy dispuesta a contarla. Concertaron la entrevista para el sábado siguiente. Irene propuso hacerla en una cafetería tranquila en el barrio del Carmen, lejos del ruido del centro. Clara llegó 10 minutos antes. Llevaba un cuaderno con apuntes, por si la emoción la traicionaba. Irene era joven, de mirada cálida. Y hablaba con la seguridad de quien ha escuchado muchas historias difíciles, pero no se ha insensibilizado. Gracias por venir, Clara. Sé que no es fácil volver a contar algo que aún no ha terminado. No, no lo es. Pero ya no me duele como antes. Ahora me enoja. Y la rabia a veces también empuja. La entrevista duró casi 2 horas. Irene no solo preguntaba por los hechos, sino por las emociones. Del miedo. Pero también habló de su padre, de Marta, de Lucía, de las mujeres del blog que escribían desde el anonimato para decir, yo también. ¿Qué esperas conseguir, Clara? Alguien se lo piense 2 veces antes de usar el amor de una mujer como escudo para robarle la paz. Y si mi voz ayuda a eso, entonces todo este dolor habrá servido. Una semana después. El artículo fue publicado. Titulado. Clara M., la mujer que convirtió una deuda en una revolución silenciosa. El texto se hizo viral. No por morbo, sino por la verdad que contenía. Clara comenzó a recibir mensajes de periodistas, de asociaciones feministas, incluso de abogadas que querían ofrecerle apoyo gratuito. El banco, por su parte, también lo notó. Considerando las circunstancias excepcionales. Clara casi rió. ¿Circunstancias excepcionales? Llevo más de 2 años pagando sola una deuda que no me pertenece, y solo ahora. Cuando salgo en un artículo, se convierte en algo excepcional. Entendemos su frustración. Lo que proponemos es suspender temporalmente los intereses, mientras la causa judicial sigue en curso. Publicó una nueva entrada. El banco me ha llamado. No porque entendieron, sino porque el mundo empezó a mirar. Que se sepa, cuando la justicia tarda, a veces, la voz lo hace más rápido. No callen. Hablen. Juntas, somos más que una deuda. Habían pasado casi 2 años desde que Clara escuchó por última vez el nombre de Julián pronunciado con voz real, con presencia tangible. Hasta ese lunes. La carta llegó por mensajería privada. Clara la recibió justo cuando salía de casa rumbo al trabajo. Era un sobre grueso. Sellado con el membrete de un despacho de abogados de Madrid, Garrido y Asociados. Reconoció de inmediato el apellido. Su corazón empezó a latir más rápido, pero no por miedo, sino por anticipación. Lo abrió en el autobús, mientras los pasajeros miraban sus móviles y la ciudad se deslizaba como fondo borroso. Dentro había 5 páginas redactadas en lenguaje técnico frío, estructurado. Era la respuesta legal de Julián a la demanda civil que Clara había iniciado más de 1 año antes. No era una disculpa. No era una explicación. Era un ataque.
Nuestro cliente, el señor Julián Romero Garrido, niega categóricamente haber ejercido ningún tipo de presión, coacción o engaño sobre la señora Clara Martín Ortega en la firma del contrato de préstamo suscrito con la entidad bancaria. Asimismo, la posterior ruptura de la relación no justifica las acusaciones formuladas, las cuales consideramos difamatorias y atentatorias contra el honor del señor Romero Garrido. En consecuencia, se reserva el derecho de iniciar acciones legales por difamación pública y daño moral, especialmente ante la reciente exposición mediática generada por la señora Martín en medios digitales. No le sorprendía que él negara todo. Lo que sí la estremecía era el intento de dar la vuelta a los hechos. Ahora, ella, la que había trabajado doble jornada durante años. La que había documentado cada movimiento, la que no recibió ni un solo euro de aquel préstamo, era quien difamaba, quien dañaba el honor de un hombre que la había abandonado en la ruina. Esa misma tarde, se reunió con Marta en su despacho. Lo esperaba, dijo la abogada, hojeando los documentos. Es una estrategia común, cuando no pueden negar los hechos. Intentan deslegitimar a la denunciante. Tratarán de pintarte como una ex resentida que firmó por amor y ahora quiere venganza. ¿Y qué hacemos? Demostrar lo contrario. Con más pruebas. Más contexto. Más voces. Marta le propuso contactar a Lucía, la mujer que tuvo un breve contacto con Julián meses después de su desaparición, y a otras mujeres que habían escrito a Clara por su blog, describiendo patrones similares de comportamiento, manipulación emocional, solicitudes de dinero, desapariciones sospechosas. Si logramos que al menos 2 o 3 estén dispuestas a declarar, podríamos construir un perfil conductual. No es evidencia directa, pero sí complementaria. Clara se sintió expuesta. Vulnerable. Pero también furiosa. Ese tipo de hombres contaban con el silencio. Con la vergüenza, con el miedo al juicio social. Lo haré, dijo al fin. Si hay algo que me enseñó este proceso, es que el silencio es el mejor aliado del abuso. Esa noche, publicó una nueva entrada en Promesas Rojas, sin mencionar directamente a Julián, pero sí describiendo la carta que recibió. Hoy el pasado volvió disfrazado de verdad. Una carta elegante. Pero no mencionan las noches sin dormir, ni las llamadas ignoradas, ni las cuotas que pagué sola mientras él cambiaba de nombre. Y por supuesto, no mencionan el silencio. Ese silencio brutal que duró 2 años. Porque el silencio no deja huella. Pero grita. Y yo lo escuché cada día. Ahora me toca responder. No con gritos, sino con memoria. Con documentos. Con verdad. El post fue compartido más de 2000 veces en 48 horas. Entre los mensajes que recibió, había uno que la conmovió especialmente. Venía de Eva Sanz. Una mujer de Zaragoza que aseguraba haber salido con Julián bajo el nombre de Juli Garrido, en 2019. Solo quería decirte que lo leí todo. Y lloré. Porque yo también firmé un contrato de alquiler con él. Y cuando se fue me dejó con 4 meses de deuda y una carta del casero. Me hizo creer que lo pagaríamos juntos. Nunca volvió. No quise hablarlo con nadie porque me sentía tonta. Ahora veo que solo fui una más. Clara le respondió de inmediato. Le pidió con mucho cuidado si estaría dispuesta a hablar con su abogada. Eva aceptó. Lo mismo hicieron 2 mujeres más que contactó gracias al blog. Ninguna de ellas había denunciado formalmente, pero todas tenían pequeñas piezas de un mismo rompecabezas. Transferencias bancarias, mensajes manipuladores, promesas rotas. Con esa nueva información, Marta preparó una ampliación de la demanda. Esta vez, no solo por estafa y dolo en contrato, sino por patrón continuado de abuso financiero con ánimo de lucro. Además, solicitó una medida cautelar para congelar cualquier cuenta a nombre de Julián o sus alias, en caso de intento de ocultamiento de bienes. Mientras tanto, el equipo legal de Julián comenzó a moverse en redes. Clara descubrió que se había creado una cuenta falsa en Twitter donde se le acusaba de manipular al feminismo para sacar dinero. Volvió a publicar. A los que piensan que pueden reescribir mi historia con cuentas falsas y abogados caros, ya es tarde.
Porque ya hablé. Ya escribí. Ya compartí. Y mi voz no está sola. Ahora somos muchas. Y las verdades, aunque tarden, siempre encuentran su camino. Esa semana, recibió una invitación para hablar en un panel sobre violencia económica en la Universidad de Valencia. Aceptó sin dudar. Ya no se trataba solo de su caso. Se trataba de todas. Y así, en medio de la guerra legal, de las cartas frías, de los intentos de silenciarla, Clara Martín Ortega descubría que cada palabra suya era un acto de resistencia. El domingo por la mañana, la ciudad despertaba lentamente. Un hombre de manos grandes y rostro curtido por los años se sentaba a la mesa del comedor, como lo hacía cada fin de semana desde que Clara se fue de casa. Vicente Martín, padre de Clara. No era un hombre de muchas palabras. Había trabajado como albañil toda su vida, y desde que enviudó, su mundo se redujo a 3 cosas: el huerto que cuidaba en un terreno prestado, su vieja radio portátil, y los silencios que guardaba cuando pensaba en su hija. Aquella mañana, mientras removía el café con calma, vio en la tapa del suplemento dominical un titular que lo dejó inmóvil. Clara M., la mujer que convirtió una deuda en una revolución silenciosa. La foto era en blanco y negro. Clara de perfil, con los ojos firmes, mirando a algún lugar fuera del encuadre. Debajo un subtítulo: víctima de una estafa emocional y financiera. Hoy lidera una red de mujeres que alzan la voz contra el abuso invisible. Vicente sintió como se le erizaba la piel. Dejó la taza sin probar y comenzó a leer. Cada palabra era como un golpe suave pero constante en el pecho. La historia hablaba de todo lo que Clara había callado durante años: el préstamo, la traición, la deuda, las noches sin dormir. Pero Clara siempre llegaba con una sonrisa contenida, una bolsa de frutas, y una frase amable: todo va bien, papá, solo estoy ocupada. Y ahora entendía. Todo ese bien era una coraza. Una forma de protegerlo, de no preocuparlo. Pero detrás de esa coraza, su hija había estado librando una guerra. Las lágrimas le llegaron sin aviso. Rodaron silenciosas por sus mejillas. Sin dramatismo, como si hubieran estado esperando su turno durante demasiado tiempo. Mi niña, susurró. Tomó el periódico con ambas manos y lo presionó contra su pecho. Como si así pudiera abrazarla a través del papel. Esa tarde Clara lo visitó como cada domingo. Traía empanadillas y una caja de té que sabía que a él le gustaba. Vicente la recibió en la puerta con los ojos aún húmedos. ¿Has comido?, preguntó él como siempre, en vez de decir te extrañé. No aún. ¿Y tú? Tampoco. Vamos, que te tengo una sorpresa. En la mesa, junto al plato de cerámica azul que siempre usaba él, estaba el periódico, cuidadosamente doblado, con la foto de Clara bien visible. Ella se detuvo. ¿Lo viste? Él asintió. Y por un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio estaba lleno, denso pero no incómodo. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Vicente con voz apenas audible. Clara bajó la mirada. No me quedó otra. Se hizo un largo silencio. Vicente se levantó y fue hasta un armario del pasillo. Volvió con una caja de cartón desgastada, cubierta de polvo. Esto lo guardé desde que eras niña. Y hoy creo que ya es hora de que lo veas. Clara abrió la caja con cuidado. Dentro había sobres con facturas, recibos antiguos, fotos, cartas de su madre, y una libreta azul, con letra manuscrita. Era un cuaderno de gastos. Septiembre de 2003, zapatos nuevos para Clara, 27,90 €. Octubre de 2003, excursión escolar, 15 €. Diciembre de 2003, regalo Navidad, muñeca, 32 €. Cada mes estaba detallado. Con notas al margen. Comí menos carne esta semana para que alcance. Clara no debe enterarse. Ella merece más de lo que yo puedo darle. Clara se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Yo estoy contigo. Hasta el final. Ella sonrió. No con la sonrisa que usaba para protegerlo. Esta vez con una sonrisa verdadera. Una sonrisa que nacía del amor, de la reconciliación, del alivio.
Con eso, ya gané. El lunes comenzó con un correo inesperado. Clara había llegado temprano a su escritorio. Aún con el sabor del café sin azúcar en los labios y la calidez del domingo con su padre latiendo en la memoria. La bandeja de entrada mostraba un nuevo mensaje con asunto escueto. Propuesta de acuerdo extrajudicial confidencial. Remitente, abogados@garridoasociados.es. Clara lo abrió con el ceño fruncido. Ya había aprendido a no ilusionarse con nada que viniera de ese remitente. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, algo en su cuerpo comenzó a tensarse. Señora Clara Martín Ortega. Con el objeto de evitar una exposición mediática innecesaria y dilaciones judiciales que perjudiquen a ambas partes, nuestro cliente, el señor Julián Romero Garrido, ofrece una compensación económica única de 5.000 euros, 5.000 euros con carácter de cierre definitivo del proceso civil iniciado por usted, así como la retractación pública de cualquier contenido que haga referencia a su persona en medios digitales. La aceptación del acuerdo implicará la renuncia expresa a toda acción legal presente o futura contra el señor Romero Garrido, así como la eliminación completa de las publicaciones en su blog. Le saludamos atentamente. Clara leyó el mensaje 3 veces en silencio. Luego se recostó en la silla, cerró los ojos y respiró hondo. La palabra que retumbaba en su cabeza no era dinero. No porque creyera que esa cantidad resolviera nada, ni siquiera cubría 1/3 de la deuda, sino porque ofrecía algo que a esas alturas tenía un valor distinto: descanso. Terminar. Cerrar todo. Dormir sin pensar en juicios ni abogados. Ser libre. ¿Pero a qué precio? Tomó el teléfono y llamó a Marta. Acabo de recibir una propuesta de acuerdo, le dijo sin rodeos. ¿Qué dice? 5.000 euros. A cambio de silencio absoluto y retiro de toda acción legal. ¿Y qué piensas hacer? Clara no respondió de inmediato. No lo sé. Por eso te llamo. Al otro lado del teléfono. Marta guardó un breve silencio. Luego habló con voz firme. Es una trampa elegante. No lo hacen porque quieran evitar el conflicto. Lo hacen porque tienen miedo. Saben que si esto va a juicio, pierden más que dinero, pierden imagen, reputación, y la oportunidad de seguir usando a otras mujeres como tú. ¿Y si pierdo yo, Marta? ¿Y si el juez no me da la razón? ¿Y si ganas? ¿Y si tu historia marca jurisprudencia para otras mujeres que no se atreven a hablar? Clara colgó sin dar una decisión final. Sabía que tenía que meditarlo. No era un sí ni un no automático. Era más profundo, se trataba de lo que quería ser cuando todo esto acabara. ¿Alguien que pudo contar su verdad completa? ¿O alguien que aceptó dinero a cambio de desaparecer? Esa noche, Clara caminó sin rumbo por las calles del centro. Pasó frente a la estación del norte, luego se detuvo en la plaza del ayuntamiento, donde un grupo de estudiantes tocaba música en vivo. En medio de la gente se sintió invisible. Por primera vez en mucho tiempo, nadie sabía quién era, nadie la miraba como la mujer del blog ni la víctima del préstamo. Y sin embargo, se sentía más vista que nunca. Porque sabía quién era ella. Volvió a casa, abrió el portátil y escribió un borrador de entrada para el blog. No lo publicó, solo lo escribió para sí misma. Me ofrecieron dinero por callar. No millones, ni siquiera algo que cubra el daño. Pero sí lo suficiente para que muchas personas dijeran, ya está, acéptalo, olvídalo, empieza de nuevo. Pero, ¿cómo se empieza de nuevo si lo que fuiste no puede negarse? ¿Cómo se borra el eco de tu historia de todas las mujeres que escribieron diciendo, gracias por decirlo por mí? No es sobre ganar o perder. Es sobre el derecho a hablar. Y a ser escuchada. Y eso, me temo, no se vende. Al día siguiente envió un correo a Marta con solo una frase. Rechazamos el acuerdo. Seguimos adelante. Los días siguientes fueron intensos. Marta presentó una declaración formal al juzgado, rechazando el acuerdo y solicitando que se incluyera el intento de pacto como prueba de presión indirecta para silenciar a la demandante. El equipo legal de Julián, por su parte, no se quedó de brazos cruzados.
Ahora soy yo la que intimida, dijo con una sonrisa irónica. ¡Qué giro tan interesante! Mientras tanto, el blog Promesas Rojas superó las 100.000 visitas. Recibió una invitación para hablar en un podcast feminista, y una columnista de El País le pidió autorización para citar partes de sus textos en un reportaje sobre violencia económica. Clara aceptó. No para hacerse famosa como insinuaban sus detractores, sino porque ya no podía dar marcha atrás. Cada paso hacia adelante era un paso hacia muchas otras voces que antes no se oían. Y en medio de todo, una noche recibió un mensaje anónimo en su blog. Lo que estás haciendo va a destruirme. Ya basta. No tenía remitente, pero Clara supo de inmediato quién era. Se quedó mirando la pantalla por unos minutos, luego simplemente respondió. Lo que me destruyó a mí fue tu silencio. Y aún así sigo aquí. No por ti, sino por todas. Las jornadas comenzaban antes del amanecer. A las 5:30 de la mañana, el despertador de Clara sonaba con una melodía suave que, lejos de reconfortar, le recordaba que otro día de batalla comenzaba. Se levantaba en silencio con movimientos automáticos. Encendía la cafetera, preparaba una tostada con aceite y sal, y se sentaba 5 minutos en la mesa de la cocina mirando la nada. Como un rito breve antes de lanzarse al abismo de su rutina. A las 6:30 tomaba el primer autobús hacia la clínica dental donde trabajaba como administrativa. Su contrato seguía siendo de media jornada desde los recortes, pero ella se negaba a renunciar a esa pequeña estabilidad. Allí organizaba historias clínicas, gestionaba llamadas. Apenas comiendo un bocadillo mientras caminaba hacia su segundo trabajo, dependienta en una tienda de papelería cercana. Allí trabajaba hasta las 6, ordenando estanterías. Nadie sospechaba que cada paquete era una pausa entre facturas mentales. Y por las noches a partir de las 7 se conectaba desde casa para hacer trabajos de contabilidad freelance. Autónomos que no sabían usar Excel, pequeñas tiendas que le enviaban tickets de gastos en fotos borrosas, emprendedores desorganizados que necesitaban que alguien ponga todo en orden. Acababa cerca de la medianoche. A veces antes, a veces después. Y entonces escribía. A mano, en su cuaderno azul. O en el blog. No importaba si nadie leía esa entrada. Escribir era una forma de respirar. Pero el cuerpo no olvida. Y la resistencia tiene un límite. Un jueves por la tarde. Mientras entregaba una bolsa con material escolar a una clienta en la papelería, Clara sintió un mareo repentino. No era la primera vez, pero esta vez la obligó a apoyarse en el mostrador. Las piernas le temblaban. El aire se volvió denso. Un pitido agudo le llenó los oídos. ¿Estás bien?, preguntó la clienta preocupada. Clara asintió, intentando sonreír. Sí. Solo no he almorzado bien. Pero sabía que era más que eso. Su cuerpo estaba enviando señales, avisándole de que algo no estaba bien. Esa noche, al llegar a casa, se desmayó en el pasillo. Despertó minutos después, tirada en el suelo frío con la mejilla raspada. No fue al hospital. No quería generar gastos. Pero al día siguiente, Marta, su abogada y ya su amiga cercana, la obligó a ir a un centro de salud. Después de unos análisis y preguntas de rutina, la médica fue clara. Clara, lo que tienes no es solo agotamiento físico. Estás al borde de una crisis de estrés severa. Tienes anemia, taquicardias ocasionales y los niveles de cortisol por las nubes. Tu cuerpo te está pidiendo una tregua. Si no paras, te colapsarás de verdad. Clara bajó la vista. No puedo parar. No todavía. No mientras esta deuda me asfixie. La médica la miró con una mezcla de compasión y firmeza. Entonces al menos cambia el ritmo. Uno de esos 3 trabajos tiene que desaparecer. O el que desaparecerás serás tú. Esa noche en casa, Clara escribió una entrada en su blog que tituló El precio de no caer. Hoy me desmayé en el suelo de mi casa. No por drama. Por cansancio. Por no escucharme. Porque pensé que ser fuerte era seguir, sin mirar atrás. Pero descubrí que la fortaleza no siempre está en resistir.
A veces está en saber frenar. En decir no puedo más. En pedir ayuda sin sentir vergüenza. Porque esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas mujeres que trabajan 3 turnos para pagar deudas que no pidieron. Que callan para no preocupar. Que se rompen en silencio para no romper el mundo que cuidan. A ustedes les digo, si están al límite, paren. Respiren. No estamos solas. El post tuvo una repercusión inesperada. Muchas mujeres compartieron sus propias experiencias, madres solteras, cuidadoras, trabajadoras precarias. Historias que hablaban de cansancio crónico, de noches sin dormir, de cuerpos que gritaban mientras ellas sonreían para los demás. Una lectora le escribió desde Galicia. Clara, te leo cada semana desde que encontré tu blog. Trabajo limpiando casas y cuido a mi madre enferma. Ayer, al leer tu post, decidí por primera vez en años tomarme una tarde libre. Gracias por darme permiso sin saberlo. Clara lloró al leer ese mensaje. No por tristeza, sino por esa pequeña victoria compartida. En los días siguientes, reorganizó su vida. Dejó el trabajo de la tienda. Fue difícil, pero necesario. Habló con la dueña, le explicó la situación, y ésta, contra todo pronóstico, la abrazó. Pensé que eras de esas personas que nunca se cansan. Gracias por mostrarme que también tienes límites. Eres valiente, Clara. Con el tiempo recuperado, se permitió dormir 1 hora más. Leer. Cocinar sin prisa. Ver a su padre sin tener que mirar el reloj. Volvió a caminar por el parque, a respirar con el pecho y no solo con los hombros. Y aunque los pagos seguían, y el juicio aún no tenía fecha definitiva, Clara empezó a sentir algo parecido a la paz. Una paz precaria, sí, pero suya. Un domingo cualquiera, mientras paseaba por el mercado central, se encontró con una mujer joven que la miraba fijamente. ¿Eres Clara? ¿La del blog? Clara se sorprendió. Sí, ¿nos conocemos? No. Pero gracias a ti. Me animé a denunciar a mi ex por una estafa parecida. No sé qué pasará, pero ya no tengo miedo. Y eso es gracias a ti. Clara sonrió. Por dentro, una ola de emoción le llenó el pecho. Fue una de esas que parecían normales pero se volvían inolvidables. Estaban sentadas en la terraza de un café en la Gran Vía, rodeadas de coches, ruido y gente que pasaba apurada. Clara bebía su té verde con las manos aún frías, mientras Marta hojeaba un dossier de papeles que había traído consigo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Clara, levantando la vista de su taza. Que tu caso ha captado la atención de algo mucho más grande que un juzgado, respondió Marta, sonriendo de manera contenida. Esta semana me contactó la Fundación Justicia y Equidad. Han leído el blog. Han seguido las noticias. Y quieren ayudarte, oficialmente. Clara se quedó en silencio. La Fundación Justicia y Equidad era una organización sin ánimo de lucro conocida en todo el país por defender casos emblemáticos de violencia económica, discriminación y abuso sistémico. Para muchas mujeres significaba respaldo real. Recursos. Abogados especializados. Poder legal. ¿Estás hablando en serio? Totalmente. No solo quieren sumarse como parte legal a tu causa, sino que también están preparando un recurso para que el caso se reconozca como un litigio estratégico de interés social. Clara dejó la taza con cuidado como si tuviera miedo de romperla. Su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. ¿Qué significa eso? Significa que este ya no es solo tu juicio. Es el de muchas. Que si lo ganamos, no solo te van a dar la razón a ti. Van a crear jurisprudencia. Una base para que otros jueces reconozcan el abuso financiero como una forma de violencia de género encubierta. Clara tragó saliva. Sentía una mezcla de vértigo y esperanza. Nunca se había imaginado que su historia pudiera llegar tan lejos. Que sus noches escribiendo en la oscuridad, sus lágrimas entre papeles legales, su lucha solitaria, terminaran construyendo algo colectivo. Pero eso también significa más presión, ¿no? Marta asintió. Sí.
Más exposición, más responsabilidad, más oposición. Julián y sus abogados no se van a quedar quietos. Pero ya no estás sola, Clara. Ahora vamos con toda una estructura detrás. Y con un objetivo claro, que esto no le pase a nadie más. A los pocos días, se organizó una reunión en la sede de la fundación. Era un edificio sencillo, de paredes blancas y pasillos llenos de carteles con lemas como «La justicia no es un privilegio» o «Tu historia importa». Clara se sintió intimidada al principio. Pero pronto fue recibida por Patricia Heredia, abogada senior de la fundación, una mujer de voz suave pero mirada firme. «Clara, te leímos. Te admiramos. Por patrón sistemático de abuso económico con tinte emocional. Además solicitaremos al juzgado que considere la aplicación de medidas cautelares ampliadas, inmovilización de activos. Bloqueo preventivo de cualquier contrato futuro que Julián firme a nombre de terceros». ¿Eso es posible? Nunca se ha hecho con este enfoque exacto. Pero por eso es importante, vamos a abrir camino. Mientras tanto, Clara y Marta siguieron trabajando por su cuenta para contactar a otras víctimas. Eva Sanz, la mujer de Zaragoza que ya había hablado con ellas, accedió a firmar una declaración formal. Lucía, la excompañera de instituto, también. Y para sorpresa de todas, apareció una tercera mujer, Ainhoa Reyes, quien contactó con la fundación tras leer una columna en El País donde Clara fue citada. Ainhoa relató que Julián, usando otra variante de su nombre, había intentado hacerla firmar como garante en la compra de una moto de alta gama. Ella se negó. Pero aún conservaba capturas de los mensajes donde él apelaba a la confianza en el amor para justificar su solicitud. Él usa el cariño como instrumento de deuda, dijo Ainhoa en su testimonio. Te enamora, te convence y te deja el peso. La frase fue tan contundente que Patricia decidió usarla como argumento central en el escrito de ampliación. Un patrón de seducción interesada. Manipulación emocional y posterior abandono con consecuencias económicas para la víctima. Una forma sofisticada de violencia, que no deja hematomas pero sí ruina. La noticia del avance legal no tardó en filtrarse a los medios. Algunos titulares decían: de estafa romántica a caso nacional, Clara M. y la lucha por la justicia económica. Una mujer enfrenta a su ex por dejarle una deuda de 20.000 euros, ahora no está sola. Nuevo frente legal contra los abusos financieros afectivos. La visibilidad se disparó. Clara recibió decenas de mensajes. Algunos de apoyo. Otros de odio. No todos los hombres son como tu ex, decían algunos. Deja de victimizarte, firmaste tú, escribían otros. Pero también había: gracias por hablar, ahora sé que no estoy loca, y me pasó igual, pero nunca lo conté. Clara aprendió a filtrar. A leer solo lo que la nutría. A ignorar los ataques sin fundamento. ¿Has pensado en estudiar derecho? Clara soltó una carcajada. ¿Yo? ¿Con esta vida? Precisamente por eso. Porque ya lo vives. Porque ya lo entiendes desde dentro. Pasó por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Se detuvo frente al edificio unos segundos. Y por primera vez, no se sintió solo una víctima buscando justicia. Pelo recogido en una coleta baja, y se miró al espejo. No parecía una guerrera. Parecía una mujer cansada. Pero firme. Y eso era suficiente. Llegó al juzgado de Valencia acompañada de Marta y de Patricia, la abogada de la fundación. No intercambiaron demasiadas palabras en el trayecto. Había una solemnidad que lo cubría todo. Pero sí lo suficiente como para que Clara sintiera un leve temblor en las manos. Algunos reconocieron su rostro y susurraron su nombre. No hizo contacto visual. Solo respiró y siguió caminando. Cuando entraron en la sala de audiencias, el aire cambió. Julián ya estaba allí. Vestía traje oscuro, camisa blanca sin corbata. Estaba delgado, pero no desmejorado. Mantenía la misma postura relajada, casi arrogante, que Clara recordaba. Al verla hizo un leve gesto de asentimiento como quien reconoce a alguien en el supermercado. Nada más. Ni una mirada de disculpa, ni un rastro de incomodidad.
Ella sintió una punzada en el estómago. No de miedo. De rabia contenida. El juez, un hombre de mediana edad con rostro sereno y gafas redondas. Abrió la sesión puntual a las 10. Hoy se celebra la primera audiencia en la causa civil presentada por la señora Clara Martín Ortega contra el señor Julián Romero Garrido por presunto abuso de confianza, estafa contractual y daño económico prolongado. Ambas partes están presentes y representadas legalmente. Empezaremos por las exposiciones preliminares. La abogada de Julián fue la primera en hablar. Una mujer elegante de voz suave pero firme. Pintó a Julián como una víctima de una ruptura sentimental mal procesada. Dijo que el préstamo fue un acuerdo mutuo entre dos adultos en una relación estable, y que la posterior utilización mediática del caso por parte de la demandante había generado un entorno de presión improcedente. No es una diferencia de criterios financieros entre adultos. Lo que se juzga aquí es una práctica reiterada, sistemática, donde el señor solicitud de firma o aval, desaparición. Julián se removió por primera vez en su asiento. El juez pidió un receso de 20 minutos para leer los documentos anexos. Durante ese tiempo, Clara salió al pasillo a tomar aire. Las paredes le parecían más altas de lo habitual, como si el edificio entero respirara con ella. Fue entonces cuando Julián se acercó. No creí que llegarías tan lejos, le dijo en voz baja sin expresión. Clara lo miró de frente. Por primera vez desde que todo comenzó estaban solos, sin pantallas, sin abogados. Tú sí llegaste lejos, respondió ella. Tan lejos como para olvidarte de que yo era humana. Julián bajó la mirada por un segundo. Luego sonrió, esa sonrisa cínica que Clara había aprendido a odiar. Te has convertido en una celebridad. Felicidades. No es fama. Es justicia. Y tú no eres el centro, dijo con voz firme. Eres solo el comienzo. Volvieron a entrar a la sala. El juez anunció que la causa seguiría su curso y fijó la siguiente audiencia para dentro de 3 meses, con la citación formal a los testigos aportados por la parte demandante. Antes de cerrar la sesión, se dirigió a Clara. Señora Martín, este juzgado reconoce la singularidad de su situación. Agradecemos que haya aportado el contexto completo y, sobre todo, el valor de poner su historia al servicio de otras que podrían estar pasando por lo mismo. Clara asintió en silencio. Cuando salieron del juzgado, el cielo seguía nublado. Por no haber temblado frente al hombre que un día la miró con ternura, y al día siguiente la dejó con una deuda de 20.000 euros y ningún mensaje. Esa noche escribió una entrada en su blog titulada: Hoy estuve en una sala donde muchas otras deberían haber estado. Donde muchas aún no llegan. Y si yo puedo estar ahí, tú también puedes. Porque los monstruos se desinflan cuando los señalamos. Y las mujeres crecemos cuando nos creemos. Los comentarios llegaron de inmediato. Cientos. Desde distintas partes de España. Mujeres contando sus propias alas. Sus propios monstruos. Y Clara lo entendió con más claridad que nunca. Ya no peleaba solo por salir de una deuda. Estaba abriendo una puerta para que muchas no entraran jamás. El lunes siguiente a la audiencia, Clara se despertó con el teléfono vibrando sin cesar. Notificaciones de correos electrónicos, mensajes de texto, alertas bancarias. Pensó por un instante ingenuo que quizás serían mensajes de apoyo o seguimiento mediático por el juicio. Pero la realidad fue mucho más cruel. El primer correo era de su banco habitual. Estimado cliente. Debido al estado actual de su situación crediticia y los informes negativos recientemente recibidos, lamentamos comunicarle que su solicitud de revisión de condiciones ha sido denegada. El segundo era de una agencia de cobros que jamás había escuchado. Señora Clara Martín Ortega, le informamos que la deuda pendiente de 20.000 euro contraída bajo contrato vigente ha sido vendida a nuestra entidad para su gestión y recuperación. A partir de ahora, cualquier comunicación deberá realizarse con nosotros. Y el tercero. Peor aún, decía. Se procederá a iniciar medidas de embargo sobre sus activos si no contacta con nosotros en un plazo de 10 días hábiles. Este mensaje sustituye cualquier comunicación anterior.
Atentamente, Jurídica Solventa. Clara sintió un nudo en la garganta. Las manos le temblaban. El estómago se le encogió como si hubiese recibido un golpe. Lo que vio la dejó helada, su puntuación de crédito había caído en picada en apenas 72 horas. Algunas entidades habían marcado su nombre como deudora persistente en conflicto judicial. No era casualidad. Llamó de inmediato a Marta. Me están persiguiendo, Marta. Es como si después de la audiencia hubieran activado todos los mecanismos para aplastarme. Respira, dijo la abogada al otro lado manteniendo la calma. No es paranoia. Es represalia. ¿Cómo? Lo venimos sospechando. El despacho de Garrido ha filtrado documentos del juicio a ciertas entidades con las que Julián tiene relaciones. Han tergiversado los términos. Están usando tu exposición como argumento para presentarte como riesgo reputacional en los entornos financieros. Pueden hacer eso. No legalmente. Pero lo están haciendo igual. Es acoso financiero. Y vamos a denunciarlo. Ese mismo día. Marta y Patricia presentaron una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante la Comisión Nacional de Protección Financiera. Además, pidieron amparo cautelar ante el juzgado, solicitando que se prohíba a cualquier entidad hacer uso de la información del proceso judicial sin autorización expresa de Clara. Pero el daño ya estaba hecho. En menos de una semana, Clara recibió más de 8 cartas, 2 visitas de cobradores en su lugar de trabajo y una llamada que le heló la sangre. ¿Clara Martín? Buenas tardes. Le llamamos para ofrecerle una reparación de crédito personalizada, a cambio de retirar su demanda judicial. Tenemos contacto con el equipo legal del señor Garrido y podríamos llegar a un entendimiento. Clara colgó sin responder. Le temblaban las piernas. No solo estaban presionándola con deuda. Ahora intentaban comprar su silencio mediante intermediarios disfrazados de ayuda financiera. Esa noche Clara no escribió en su blog. No podía. Se sentía invadida. Humillada. Aunque miles la leían, ahora el enemigo no era solo una persona. Era un sistema de intereses entrelazados. Era la sensación de que levantar la voz había despertado a un monstruo más grande de lo que podía manejar sola. Pero no estaba sola. Y lo descubrió al día siguiente. La Fundación Justicia y Equidad organizó una rueda de prensa de urgencia. Convocaron a medios independientes, feministas y canales especializados en derechos ciudadanos. Patricia habló sin rodeos. Hoy denunciamos públicamente un caso de acoso financiero sistemático contra una mujer que tuvo la valentía de denunciar un abuso económico. Lo que debería ser un proceso judicial se ha convertido en una campaña de amedrentamiento. Queremos dejar claro, no vamos a permitir que se silencie a quien lucha por sus derechos. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se instrumentalizan las estructuras bancarias para presionar a las víctimas. Clara no habló en esa rueda de prensa. Pero estuvo presente. Sentada en primera fila, con los ojos vidriosos y el puño cerrado sobre las rodillas. Horas más tarde, una de las periodistas que cubría el evento, Sara Montes, del diario digital La Voz de Todas, publicó un artículo que se hizo viral. Clara no debe, la historia de cómo un sistema protege al estafador y castiga a la víctima. El texto era demoledor. Programadora, diseñó una web donde se podían firmar peticiones para exigir al Banco de España regulaciones más estrictas contra el acoso financiero derivado de litigios civiles. Una tercera, abogada laboralista, ofreció gratuitamente apoyo legal a otras mujeres que atravesaran procesos similares. En menos de una semana, Yo soy Clara fue tendencia nacional. No por escándalo, sino por eco. Porque lo que le pasaba a Clara le había pasado, en mayor o menor medida, a miles de mujeres en España. Clara volvió a escribir en su blog. Hoy casi me rompen. Hoy quise callarme. Sentí que no podía más. Pero aparecisteis vosotras. Con vuestras voces, vuestros correos, vuestras manos tendidas. No gané. Aún no. Pero algo cambió. Ya no soy solo Clara. Ahora somos muchas. Y esta vez el sistema tendrá que escucharnos.
Porque gritamos juntas. Esa entrada fue compartida 80.000 veces en 3 días. Llegó a parlamentos locales. Fue citada en programas de televisión. Clara recibió invitaciones para hablar en universidades, congresos de derechos humanos, foros feministas. Pero lo más importante llegó una tarde, desde una dirección inesperada. Una empleada bancaria anónima, desde un correo cifrado, le escribió: «Trabajo en uno de los bancos que recibió la alerta contra ti. Lo hicieron desde una red privada. Julián tiene contactos. Pero puedo ayudarte a rastrear esa cadena. Yo también fui víctima. Y ahora soy aliada». Clara respondió con 2 palabras. «Estoy lista». El correo electrónico que Clara recibió aquella noche no solo encendió una chispa de esperanza, encendió también una nueva fase de la lucha, la de ir más allá del relato público. De las denuncias visibles y entrar en el terreno resbaladizo, y muchas veces invisible, de la verdad financiera oculta. La remitente firmaba simplemente como B. Una mujer que aseguraba trabajar desde hace años en el área de verificación interna de una entidad bancaria nacional. En su mensaje hablaba con prudencia pero con determinación. «He visto tu nombre aparecer en canales internos de alerta financiera. No debería saberlo, pero lo sé. Y también sé que el nombre de Julián Romero Garrido, y sus variantes, aparece vinculado a movimientos sospechosos que nunca han sido investigados con seriedad. Él sabe cómo esconder. Pero no perfectamente. Si estás dispuesta a seguir, yo puedo ayudar». Clara no respondió de inmediato. Consultó con Marta y Patricia. Las 2 sabían que ese tipo de apoyo, si bien informal, podría ser decisivo. Pero también implicaba riesgos legales, sobre todo si se accedía a información protegida. «No le pidas que te envíe nada que comprometa su integridad profesional», dijo Marta. «Pero síguele el hilo. Si sabe por dónde buscar, podemos usar eso para solicitar de manera formal las medidas legales correspondientes». Durante los días siguientes, Clara y B. intercambiaron mensajes cifrados. La empleada bancaria no compartía documentos, pero sí orientaciones valiosas. «Hay una transferencia desde una cuenta secundaria. A nombre de una sociedad pantalla en Sevilla, que se activa siempre en los mismos meses, enero, abril, julio. Los montos coinciden con ingresos no declarados. La cuenta original está a nombre de otra persona, pero vinculada fiscalmente a Julián por un préstamo de 2019 que nunca se cerró. Verifica si hay vínculos con una empresa de logística llamada Vía Noroeste SL. He visto su nombre en el sistema de riesgo patrimonial. Y tiene ingresos inusuales para su volumen operativo». Clara llevó toda esa información a Patricia, quien inmediatamente redactó una solicitud de medida cautelar para investigar movimientos financieros en 3 niveles, cuentas personales de Julián, sociedades vinculadas a su nombre fiscal y a su anterior número de DNI, y posibles testaferros. La jueza aceptó. Era la primera vez que el proceso civil se ampliaba oficialmente hacia la esfera de evasión de responsabilidad patrimonial. A partir de ese momento, Julián no solo debía responder por lo ocurrido con Clara, sino también demostrar que no estaba ocultando activos para evitar indemnizaciones. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando B. les alertó de una operación inminente. «Está intentando transferir 9.800 euros desde una cuenta de Luxemburgo a una empresa recién registrada en Portugal. No está a su nombre. Pero la IP de acceso coincide con una dirección conocida en Valencia. Es un movimiento de fuga de activos. Tienen que actuar ya». Con esa información, Patricia presentó un recurso urgente. Acompañaron la solicitud con un informe técnico firmado por un perito independiente que demostraba la correlación temporal y operativa entre las cuentas, las empresas pantalla y la actividad de Julián. En menos de 48 horas, el juzgado decretó la inmovilización preventiva de cualquier cuenta bancaria, fondo empresarial o transferencia a nombre de Julián Romero Garrido o empresas vinculadas directa o indirectamente. Cuando la notificación judicial llegó a su destinatario, la reacción no se hizo esperar. Esa misma noche, Clara recibió un mensaje por Telegram desde un número desconocido. «¿Estás satisfecha? Me vas a arruinar por completo. Ya es suficiente.
Por un segundo, Clara dudó. Aún recordaba la voz de Julián. Aún podía, si se forzaba, recordar los momentos en los que pensó que lo amaba. Pero esa compasión duró lo que tarda un latido. Respondió con firmeza. No es venganza. Es justicia. Yo ya estuve arruinada. Ahora te toca rendir cuentas. En paralelo, La Voz de Todas publicó una nueva entrega de su serie sobre el caso. El titular decía: Cuentas fantasmas, testaferros y fuga patrimonial, así opera el estafador sentimental que quiso silenciar a su víctima. El artículo explicaba, con total rigor legal, cómo el patrón de Julián iba más allá de una relación fallida. Era un mecanismo de manipulación con base emocional y proyección económica. Una estafa moderna, disfrazada de historia de amor. Clara, por su parte, vivía los días con una mezcla de tensión y orgullo. Sabía que había entrado en terreno complejo. Que ahora el caso no solo se definía en una sala de juicio, sino en números, movimientos bancarios, sellos fiscales y silencios comprados. Pero también sabía algo más profundo. La verdad estaba saliendo a la luz. Un atardecer, caminando por la playa de la Malvarrosa, Clara abrió su cuaderno azul y escribió: Me dijeron que era solo una ex despechada. Que exageraba. Que buscaba fama. Pero el dinero no miente. Los datos no lloran. Las cuentas, al final, hablan. Y las mías ya están saldándose. No en euros. En dignidad. Pocos días después. El juez lo rechazó. Clara ganó una pequeña pero significativa batalla. La Corte consideraba la inmovilización como medida legítima frente a indicios razonables de fraude patrimonial. Y así. Mientras las estructuras de poder económico comenzaban a tambalearse, Clara Martín Ortega, la mujer que una vez firmó un papel por amor, empezaba a escribir una historia mucho más grande. Una donde las víctimas no solo hablaban, sino que también rastreaban, demostraban y ganaban. La sala del Tribunal de Primera Instancia número 3 de Valencia estaba más llena que nunca. Las bancas traseras, usualmente semivacías en causas civiles, ahora estaban ocupadas por periodistas acreditados, representantes de la Fundación Justicia y Equidad. Estudiantes de Derecho y mujeres que habían seguido el caso de Clara desde el primer post de Promesas Rojas. Era el día del juicio final. Había llegado el momento, el juicio público con presentación de pruebas, testigos y defensa formal ante un juez. Clara respiraba despacio, concentrada. Iba vestida con la misma blusa blanca que usó en la primera audiencia, pero esa vez sin coleta ni maquillaje suave. Su pelo suelto caía sobre sus hombros como un escudo. No había rastro de la mujer temerosa que una vez pidió explicaciones por mensaje. Solo quedaba ella entera, informada, lista. Marta y Patricia la acompañaban a cada lado. Detrás, el padre de Clara. Vicente con una carpeta en las manos y una mirada dura. No la había soltado ni un segundo desde que entraron. Cuando Julián entró en la sala por la puerta del fondo. Hubo un instante de silencio tenso. Vestía impecablemente como siempre. Esta vez con corbata. Iba solo. Sin familia, sin pareja, sin amigos. Sus abogados sentados junto a él. Murmuraban instrucciones técnicas, pero Julián no respondía. Su gesto era neutro. A diferencia de la primera audiencia, ahora sabía que estaba acorralado. El juez, el mismo que presidió la vista preliminar, abrió la sesión con voz firme. Hoy damos inicio al juicio ordinario número 4410/24, que enfrenta a la señora Clara Martín Ortega y al señor Julián Romero Garrido. En una demanda por estafa, abuso de confianza, ocultación patrimonial y daño económico agravado. La fase de presentación de pruebas fue extensa. Patricia fue metódica. Clara la escuchaba con admiración, cada frase era precisa, cada documento estaba numerado, cada alegato apoyado por testimonio o informe técnico. Primero se expuso el préstamo original. El punto más tenso llegó con la declaración de Ainhoa Reyes, una de las mujeres que accedió a testificar en sala. Con voz temblorosa, pero sin apartar la vista del tribunal, dijo: Él me pidió que firmara como avalista de una moto. Me decía que era una prueba de amor. Cuando me negué se enfadó. A las 2 semanas desapareció.
Ella asintió. Se levantó, caminó hasta el estrado, y habló con voz firme. Yo no estoy aquí porque firmé algo. Estoy aquí porque me hicieron creer que amar era lo mismo que ceder. Porque confié. Porque me dijeron hazlo por nosotros y luego me dejaron con un contrato en la mano y 20.000 euros de deuda. Yo me endeudé. Él se fue de viaje. Yo lloré frente al banco. Él cambió de número. Yo trabajé 3 turnos. Él fundó una empresa. Esto no es una pelea de pareja. Esto es un delito con disfraz romántico. Y no voy a callarlo más. El juez la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se hizo un silencio denso. Hasta los abogados de Julián bajaron la mirada. Finalmente Julián fue llamado a declarar. Su defensa le había recomendado no hablar. Pero contra todo pronóstico, pidió hacerlo. Se levantó, caminó con seguridad, y dijo. No soy perfecto. Tuve errores. Pero jamás la obligué. Jamás usé la fuerza. Ella firmó libremente. El dinero era para los dos. Si me fui. ¿Por qué el dinero fue transferido en su totalidad a una cuenta personal suya, sin que la señora Martín recibiera ningún bien a cambio? Fue un acuerdo verbal, respondió Julián. ¿Y por qué luego intentó ocultar esa misma cuenta a través de una sociedad portuguesa, señor Romero? No tengo conocimiento de eso, dijo, esquivando la mirada. Tenemos los registros, afirmó Patricia. Julián guardó silencio. Al final de la sesión, el juez anunció que el fallo se dictaría en 15 días. La sala se vació lentamente. Hoy dejé de ser la mujer que firmó. Y me convertí en la que no se rinde. La espera fue larga y tensa. Cada día parecía más pesado que el anterior. Clara sentía como el tiempo se estiraba. Con la incertidumbre pendiendo sobre ella como una espada afilada. Marta y Patricia la acompañaban en cada momento, intentando mantener la calma y la esperanza. Pero también preparando ya las posibles estrategias para la siguiente fase. Finalmente llegó la mañana en que el tribunal había convocado a ambas partes para la lectura del fallo provisional. Informes periciales y evidencias presentadas, este tribunal considera que existen indicios suficientes para determinar que el señor Julián Romero Garrido incurrió en abuso de confianza y estafa contractual contra la señora Clara Martín Ortega. Hubo un murmullo contenido en la sala. Clara apretó las manos con fuerza. Mientras una mezcla de alivio y nerviosismo la atravesaba. Se decreta la inmovilización preventiva de todos los bienes, cuentas y activos vinculados al señor Romero Garrido. Para garantizar la efectiva reparación económica a la demandante. Además se establece una indemnización provisional a favor de la señora Martín por la cantidad de 15.000 euros. La justicia reconocía su causa. El juez continuó. Este fallo es de carácter temporal y podrá ser revisado durante el proceso de apelación. Ambas partes tienen derecho a interponer recurso en el plazo legal correspondiente. Al finalizar la lectura, Clara sintió que todo su cuerpo temblaba. Marta la abrazó con fuerza. Es un gran paso, susurró la abogada. Ahora es cuando verdaderamente comienza la segunda parte. Pero el alivio duró poco. Apenas unas horas después. El despacho legal de Julián presentó formalmente el recurso de apelación, argumentando vicios en el procedimiento y falta de pruebas concluyentes. Alegaron que la inmovilización de bienes era desproporcionada y que la indemnización provisional carecía de fundamento jurídico sólido. Clara leyó el documento en su casa. Con los ojos empañados por las lágrimas, pero la mente más clara que nunca. No es el final, dijo con voz firme. Solo un obstáculo más. En los días siguientes, la Fundación Justicia y Equidad organizó una reunión para coordinar la estrategia en la apelación. Decidieron sumar a expertos en derecho financiero y en violencia económica para reforzar la argumentación legal. También ampliaron la red de apoyo para Clara. Con asesoramiento psicológico y mediático. Durante ese tiempo Clara fue invitada a participar en varios programas de radio y televisión. Sino también con testimonios de otras víctimas y análisis de expertos. Clara aceptó. Sabía que contar esas historias podía marcar una diferencia real.
Mientras tanto, Julián continuaba en la sombra. Los indicios eran suficientes para abrir una causa penal paralela, que también fortalecía su posición civil. Una tarde, cuando Clara volvía de una entrevista, recibió un mensaje en su teléfono móvil. Todo esto terminará pronto. ¿Lo sabes? No tenía remitente. No contestó. En su lugar, abrió su cuaderno azul y escribió. Terminará, sí. Pero no cuando él quiera. Cuando la justicia se lo imponga. Cuando esta historia deje de ser solo mía y se convierta en la de muchas. Cuando el silencio deje de ser el refugio de los culpables. Esa noche antes de dormir. Miró por la ventana la ciudad iluminada. Valencia seguía viva, vibrante como ella. Sabía que el camino era largo y duro, pero también que la batalla más importante ya estaba ganada. No había vuelto a callar. El tribunal estaba repleto. El día del veredicto final era el más esperado no solo por Clara Martín Ortega, sino por todas las mujeres que seguían su caso. Por las organizaciones que apoyaban la lucha contra la violencia económica y por los medios de comunicación que habían cubierto la causa durante años. Desde temprano. Con la mirada firme y la respiración controlada. La sala era solemne, llena de expectación. Julián Romero Garrido, visiblemente más envejecido y tenso. Ocupaba su lugar en la zona reservada para el demandado. A diferencia de la primera audiencia, ahora estaba solo. No había familiares ni aliados visibles. Su rostro reflejaba el desgaste de la batalla legal y la presión acumulada. El juez, con su toga impecable y una expresión seria, abrió la sesión con voz clara y pausada. Hoy este tribunal dicta la sentencia definitiva en el proceso ordinario número 4410/24, donde se juzga la demanda interpuesta por la señora Clara Martín Ortega contra el señor Julián Romero Garrido. Por los delitos de estafa, abuso de confianza, ocultación patrimonial y daño económico agravado. La sala guardó silencio absoluto. Después de examinar todas las pruebas presentadas, testimonios. Romero Garrido en los hechos denunciados. Clara sintió como una oleada de emoción le recorría el cuerpo. Sus manos se entrelazaron con fuerza sobre el regazo, preparándose para el momento decisivo. Por tanto, se declara al señor Julián Romero Garrido culpable de los cargos formulados y se le condena a restituir a la señora Clara Martín Ortega la suma total de 20. Debido a la gravedad y reiteración de sus actos delictivos. La obligación de publicar la sentencia en los medios de comunicación para la reparación pública del daño causado. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, con un ritmo casi ensordecedor, mientras el juez continuaba. Además, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de esta sentencia. La sala permaneció en silencio unos segundos antes de que Clara rompiera a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Marta la abrazó fuerte y Vicente, con lágrimas en los ojos, le apretó la mano con ternura. Julián, por su parte, permanecía inmóvil. Con la mirada perdida en un punto indefinido del techo. Su rostro reflejaba la derrota y la aceptación de un futuro incierto. El juez cerró la sesión con una advertencia. Se recuerda a las partes que esta sentencia puede ser apelada en un plazo de 10 días hábiles. No obstante, se insta al señor Romero Garrido a cumplir con las obligaciones derivadas de la misma de manera inmediata para evitar mayores perjuicios a la parte demandante. Tras salir de la sala, Clara fue recibida por una multitud de periodistas y simpatizantes que la rodearon para felicitarla. Respondió a las preguntas con voz firme y emocionada. Este veredicto no es solo mío. Los medios sociales se inundaron de mensajes de apoyo, y la Fundación Justicia y Equidad emitió un comunicado celebrando la sentencia como una victoria histórica. Esa misma semana, Clara fue invitada a participar en un panel sobre violencia económica en el Parlamento Europeo, donde compartió su experiencia y abogó por políticas más estrictas para proteger a las víctimas. Lo que alivió su carga financiera. También pudo retomar sus estudios en Derecho con una beca otorgada por una fundación feminista. Pero más allá del aspecto económico. Lo que más valoraba era la reparación de su dignidad y el reconocimiento público de su lucha. Un día, mientras caminaba por la playa con su padre, Vicente le dijo: «Hija, estoy orgulloso de ti. Has convertido tu dolor en fuerza,
y tu fuerza en cambio. Eso es lo que nos enseña la vida, nunca rendirse. Clara le sonrió mirando el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras el mar. Fuerte y comprometida con su propio crecimiento y con el apoyo a otras mujeres. El primer paso que Clara tomó fue inscribirse en la Universidad de Valencia para estudiar Derecho. Habían sido víctimas de abusos legales y económicos. Sus días se dividían entre las clases, las prácticas legales y el voluntariado en organizaciones de apoyo a víctimas de violencia de género y económica. A pesar de la carga académica, Clara se sentía revitalizada. Cada asignatura, cada libro, cada discusión en clase era un peldaño más hacia la reconstrucción de su identidad y de su autonomía. Uno de sus profesores, el catedrático Joaquín Martínez, la tomó bajo su tutela. Impresionado por su determinación y experiencia. En varias ocasiones, la invitó a participar en seminarios y conferencias, donde Clara compartía su historia y sus aprendizajes con futuros abogados. Clara, tu caso es un ejemplo viviente de por qué el derecho debe ser una herramienta de cambio social, le dijo Joaquín en una ocasión. Tu voz es necesaria en las aulas y en los tribunales. Paralelamente, Clara continuó colaborando estrechamente con la Fundación Justicia y Equidad, donde se convirtió en miembro activo. Allí no solo brindaba su testimonio, sino que también participaba en la creación de campañas de sensibilización, talleres y programas de formación para mujeres que enfrentaban situaciones similares. Su blog Promesas Rojas se transformó en un espacio comunitario que acogía a miles de mujeres, ofreciendo no solo información legal, sino también apoyo emocional y psicológico. Clara coordinaba grupos de apoyo virtuales y presenciales, donde se promovía la sororidad y el empoderamiento. Su historia comenzó a traspasar fronteras. Fue invitada a congresos internacionales, donde habló sobre la violencia económica y la importancia de la educación financiera para las mujeres. En cada ponencia insistía en un mensaje claro. La autonomía económica es la base para la libertad real. No se trata solo de tener dinero, decía, sino de comprender cómo funciona el sistema para que nadie pueda utilizarlo como arma contra nosotras. Su creciente visibilidad la convirtió en una referente para movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos. Clara fue galardonada con varios premios que reconocían su valentía y su contribución al cambio social. Pero a pesar de todos los reconocimientos, Clara mantenía la humildad y el compromiso de siempre. Sabía que su camino era solo un ejemplo y que la verdadera transformación debía venir de la mano de muchas más mujeres que juntas podían construir un futuro distinto. En lo personal, Clara encontró en su padre Vicente un pilar inquebrantable. Después de años de sacrificios y silencios, ambos compartían ahora un vínculo fortalecido por la verdad y el apoyo mutuo. Juntos celebraban cada pequeño logro y enfrentaban las dificultades con una unión renovada. Un día soleado. La vida de Clara ya no se definía por la deuda o por el abuso sufrido. Se definía por su capacidad para levantarse, transformar el dolor en acción y sobre todo, en esperanza. Con una hoja de papel en blanco delante y un bolígrafo en la mano. La luz cálida de una lámpara iluminaba la habitación, mientras la brisa suave de la ventana abierta mecía ligeramente las cortinas. Había decidido escribirle una carta a Julián. No para enviarla, no para recibir una respuesta, sino para liberar lo que quedaba atado en su corazón. Comenzó a escribir con letra firme pero cargada de emoción. Julián. No sé si alguna vez leerás estas palabras, y quizás eso sea lo que importa. Este papel no es para ti, sino para mí. Para cerrar un capítulo que marcó mi vida con tinta indeleble, pero que hoy elijo convertir en una página que cierre con respeto y perdón, no con rencor. Te escribo porque aunque me hiciste mucho daño, también me enseñaste la fuerza que tenía dentro, esa fuerza que ahora me permite seguir adelante y construir una vida que tú nunca quisiste ver. No solo económica sino emocional. Tu silencio, tus mentiras, tu ausencia. Pero hoy me libero de esa carga. No busco justicia vengativa. Busco justicia verdadera, la que restaura, la que sana. No sé qué camino has tomado ni qué persona eres ahora. No me interesa seguir atada a eso. Mi camino es otro, uno donde el amor propio y la dignidad me guían. Esta carta es mi despedida. Mi acto final de liberación. Te deseo, a pesar de todo, que encuentres tu verdad y tu paz,
porque solo así puedo encontrar la mía. Adiós, Julián. Asterisco. Al terminar, Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sus ojos se humedecieron y con suavidad dobló la hoja, colocándola dentro de un sobre. La miró largo rato, pensando en lo que había significado esa carta. Pensó en enviarla, en dejar que Julián la leyera, que comprendiera, que tal vez sintiera algo de culpa o remordimiento. Pero al final, decidió que no era necesario. Ese papel no necesitaba un destinatario. Era un acto íntimo de sanación. Guardó la carta en un cajón, entre sus documentos personales. Como un símbolo de su decisión de dejar ir. Los días siguientes, Clara notó un cambio sutil en sí misma. Menos tensiones internas. Más capacidad para vivir el presente sin que el pasado la arrastrara hacia abajo. Comenzó a dormir mejor, a sonreír más, a confiar en que la vida podía ser más que lucha y dolor. Clara se encontró con una mujer que le sonrió con reconocimiento. «Eres Clara, ¿verdad?», preguntó la mujer. Sí, respondió con una sonrisa tímida. Solo quería decirte que tu historia me ayudó a encontrar valor para salir de mi propio infierno. Gracias por ser luz en la oscuridad. Clara sintió como su corazón se llenaba de gratitud. Que el perdón no es para quien nos hizo daño, sino para nosotros mismos. Y que cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria. Así, con la carta sin enviar, con la paz ganada. Clara Martín Ortega se despidió del pasado para abrazar un futuro lleno de esperanza y propósito. La transformación de Clara Martín Ortega de víctima silenciosa a voz activa y resonante fue gradual. Pero poderosa. Su historia, antes confinada a páginas legales y a la intimidad de su blog, comenzó a trascender fronteras y a convertirse en un símbolo para miles de mujeres que hasta entonces habían sufrido en soledad. Tras su rehabilitación personal y legal, Clara sintió la necesidad urgente de dar un paso más allá. El primer gran proyecto surgió de una conversación informal con Patricia y Marta, sus abogadas y confidentes. En una reunión en la sede de la Fundación Justicia y Equidad, Clara propuso crear una red nacional de apoyo legal y emocional para mujeres en situación de abuso económico. La idea es crear un espacio donde las mujeres no solo encuentren asesoría legal, sino también acompañamiento psicológico y herramientas para la autonomía financiera, explicó Clara con pasión. Quiero que ninguna tenga que pasar lo que yo pasé, ni sentirse tan sola. Patricia sonrió. Es una idea formidable. Tenemos los recursos y la experiencia. Solo falta tu liderazgo y el impulso que tú puedes darle. Así nació Voces Libres. Una red que rápidamente fue ganando adeptas y reconocimiento. Organizaciones feministas, universidades y despachos jurídicos se sumaron a la iniciativa, ofreciendo voluntarios, talleres y espacios de formación. Clara se convirtió en una oradora solicitada en congresos, ferias de derechos humanos y eventos educativos. Su relato, mezclado con análisis legales y consejos prácticos, inspiraba a escuchar y actuar. En una conferencia internacional en Madrid, ante un auditorio lleno, dijo: «Cuando me preguntan cómo sobreviví a la violencia económica, siempre respondo lo mismo, no fue solo mi lucha, fue la lucha de todas». Convertirnos en voces libres significa no aceptar más que se nos robe la autonomía, el respeto y la dignidad. Somos agentes de cambio. Su mensaje resonaba en cada rincón. La popularidad de Clara también atrajo la atención de medios tradicionales y digitales. Fue invitada a participar en programas televisivos de alto alcance, radios nacionales y podcast especializados. En cada entrevista mantenía la misma autenticidad y claridad que la caracterizaban. Gracias a su creciente influencia, logró impulsar campañas de sensibilización sobre la violencia económica en redes sociales, bajo hashtags como #Mujer Libre, #Economía con Respeto y #Tu Dinero Tu Decisión. Además, junto a la Fundación Justicia y Equidad, organizó seminarios y talleres en comunidades vulnerables, ofreciendo educación financiera básica y asesoramiento legal gratuito. En lo personal, Clara descubrió que la fuerza para seguir provenía tanto del apoyo externo como de su propia evolución interior. La relación con su padre Vicente se fortaleció. Y su círculo cercano se amplió con amigas y colegas que compartían sus ideales.
Pero la nueva Clara no solo era una activista, también era una estudiante dedicada. Continuaba sus estudios de Derecho con entusiasmo renovado, ahora con la meta clara de especializarse en Derecho de Familia y protección a víctimas. Una de sus materias favoritas fue la ética jurídica, donde Clara propuso un proyecto para incorporar módulos de educación financiera y derechos económicos en los programas de formación legal. Con el paso del tiempo, Clara comenzó a escribir su libro. Un testimonio profundo que combinaba narración personal, análisis legal y voces de otras mujeres que habían compartido su dolor y esperanza. El libro, titulado De víctima a voz, Mi camino hacia la libertad económica, fue publicado con gran éxito y se convirtió en un referente para muchas personas y organizaciones. En una entrevista para un medio internacional, Clara reflexionó: "Mi historia no es única. Lo que la hace especial es la decisión de no quedarme callada. Si mi voz puede ayudar a una sola mujer a romper sus cadenas, entonces todo valió la pena". La red Voces Libres creció hasta convertirse en una organización internacional, presente en varios países de habla hispana, con un equipo multidisciplinario que incluía abogados, psicólogos, economistas y educadores. Clara fue nombrada directora ejecutiva, liderando campañas, gestiones ante organismos internacionales y colaboraciones con gobiernos para implementar políticas de protección a víctimas de violencia económica. Una tarde, mientras revisaba unos informes de impacto, Clara recibió un mensaje inesperado en su móvil. Era una fotografía enviada por una joven que ella había conocido meses atrás en un taller. La imagen mostraba a un grupo de mujeres jóvenes y adolescentes sosteniendo pancartas que decían: "Gracias, Clara, por enseñarnos a luchar". El mensaje decía: "Esta es nuestra primera marcha contra la violencia económica en nuestra ciudad. Lo hicimos gracias a lo que nos enseñaste. Nunca más callaremos". Clara sintió una ola de emoción y orgullo. Sabía que su voz, antes quebrada, ahora era un faro para muchas. Y que su lucha, lejos de terminar, apenas comenzaba. Impulsar reformas legales y crear redes de apoyo que llegaran a cada rincón donde una mujer pudiera sentirse atrapada. Con ese espíritu, enfocada en educar sobre autonomía financiera, derechos legales y prevención del abuso económico. La campaña incluyó talleres presenciales, webinars gratuitos, materiales educativos y alianzas con escuelas y centros comunitarios. Cada sesión era un espacio seguro donde mujeres de todas las edades podían aprender a identificar señales de abuso financiero y a conocer sus opciones legales. Uno de los hitos más emotivos ocurrió en un centro comunitario de Sevilla, donde Clara compartió escenario con varias sobrevivientes que ahora formaban parte activa de la red. Una de ellas, María. "Gracias a Voces Libres y a Clara", dijo María, "entendí que el amor no debe doler ni dejar cicatrices en la cuenta bancaria". No obstante, el camino no fue fácil. La organización enfrentó resistencia de sectores conservadores, de algunos bancos y de figuras públicas que minimizaban la violencia económica o la confundían con disputas meramente financieras. Durante un debate televisivo, Clara se enfrentó a un analista que cuestionaba la existencia misma de la violencia económica como forma de abuso. "No podemos convertir cualquier problema financiero en un asunto de género", decía él. "Las deudas y los conflictos económicos son cosa de todos, sin importar el sexo". Clara respondió con calma y contundencia: "Negar la violencia económica es negar una realidad que afecta a millones de mujeres. La diferencia está en que esta violencia no es solo sobre dinero, sino sobre control, manipulación y pérdida de autonomía. Y eso debe reconocerse y combatirse con leyes y educación". Su intervención fue ampliamente comentada en redes sociales. Clara y su equipo trabajaron con legisladores para promover reformas en el Código Penal y Civil que incluyeran sanciones más severas para el abuso económico en el ámbito doméstico y de pareja. Después de meses de trabajo, el Congreso aprobó una ley histórica que establecía medidas específicas para proteger a víctimas de violencia financiera, incluyendo recursos para asesoría legal gratuita, programas de recuperación financiera y protocolos para entidades bancarias que detectaran patrones de abuso. La ley fue celebrada en una ceremonia oficial, donde Clara fue invitada como oradora principal. "Esta ley no solo cambia normas", dijo, "cambia vidas. Da voz y poder a quienes fueron silenciadas por años". Paralelamente, la red Voces Libres expandió su alcance a nivel internacional.
con capítulos en varios países latinoamericanos y colaboraciones con organismos como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Clara viajó para participar en conferencias. Gracias a ti aprendí que el amor no debe ser una prisión económica. Empecé a estudiar finanzas y a construir mi propio camino. Hoy soy libre y eso me lo debo a tu valentía. En lo personal, Clara mantuvo el equilibrio gracias al apoyo constante de su padre Vicente y sus amigas. También cultivó espacios para el autocuidado, sabiendo que la lucha social debe ir acompañada de bienestar emocional. En un retiro espiritual organizado por la Fundación, Clara reflexionó. Ser la voz de muchas no significa ser invencible. Significa ser humana. Y recordar siempre que para cambiar el mundo primero debemos cuidarnos a nosotras mismas. Así entre campañas, debates, leyes y testimonios. Clara Martín Ortega dejó de ser solo la mujer que sufrió una deuda impuesta injustamente para convertirse en un símbolo vivo de resistencia, esperanza y transformación. Su historia, que empezó en el silencio y el miedo, ahora resonaba en miles de voces que gritaban juntas. No más violencia económica. No más silencios. Somos libres, somos fuertes y seguiremos luchando. Valencia siempre había sido una ciudad cálida, no solo por su clima, sino por el modo en que los rayos del sol se colaban entre los balcones y pintaban de oro las fachadas antiguas. Clara Martín Ortega, de 29 años, miraba por la ventana del piso nuevo con una sonrisa tímida. Tenía cajas de cartón apiladas en la entrada. Y el eco de sus pasos sobre el parquet sin alfombra le recordaba que comenzaba una nueva etapa. Una etapa que en ese momento parecía prometer amor, hogar y estabilidad. Era una mujer organizada, con sueños modestos, tener un rincón propio, una rutina compartida, alguien con quien construir un presente sin sobresaltos. Julián, en cambio, era espontáneo, encantador. Con una sonrisa que sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Era vendedor de autos usados y cambiaba de trabajo con frecuencia, pero siempre aseguraba que esta vez sí era la definitiva. Durante las primeras semanas, la convivencia fue una luna de miel. Cocinaban juntos, compraban plantas para el balcón, y discutían si era mejor tener un gato o un perro. Clara, con su libreta de listas interminables, llevaba el control de los gastos, organizaba el menú semanal, y decoraba con pequeños detalles cada rincón. Julián se reía de su obsesión por el orden. Pero decía que eso era